Amor, amoroso Padre Celestial, bendito Jehová. Vamos delante de tu presencia, Padre amado, agradecido por estos minutos, Padre, que usted nos concede estar en familia, Padre, porque somos una familia espiritual, Padre bendito. Te damos gracias por ello, porque usted nos ayuda, Señor, porque usted nos enseña, Señor. Y en este momento, Señor, Padre bendito, sabe que mi corazón se conmueve, Señor, al escuchar a mi hermana Mónica, porque me hace recordar los momentos en que yo cuidaba también a una ancianita, Señor. Y yo te ruego, Señor, que usted le siga dando ese amor a nuestra hermana, porque no hay más. Es el trabajo más hermoso que uno pueda realizar, el dar amor a los necesitados, Señor, y sobre todo a los ancianos, Padre, porque muchos de ellos solamente necesitan amor, comprensión, contención. Y como bien decía ella, son unos niños adultos, Padre amado. Y tenemos que ser así porque el día de mañana no sabemos cómo vamos a llegar nosotros, Señor. Pero usted va a tener misericordia de cada uno, Señor, porque su amor es infinito, Padre, y es eterno. Y bendice a mi hermana, Señor, dale la paciencia, dale el amor, Señor, cada día. Y coloca en esa anciana, Señor, el mismo amor, Padre amado, porque a mí no me cabe duda que ella también la va a llegar a querer tanto, Señor. Tanto, tanto que ni se lo va a imaginar, Señor. Y también, Padre amado, te quiero pedir en esta tarde, y perdona que te pida tanto, Señor. Te quiero que usted vaya bendiciendo a mi hermano Miguel Ángel, Señor, en todo momento, y que le vaya dando la fuerza que él necesita, la fortaleza que necesita, Padre amado, y que lo dotes de gran paciencia, de gran amor, Padre amado, por los suyos, por todo el entorno, Señor, y que le des la sabiduría necesaria, Padre amado, para poder exhortar tu palabra, Señor, para poder enseñarnos en esta tarde, para edificarnos, Señor. Yo te lo ruego, Padre amado. Yo sé que habemos más de tu promesa aquí presente y estamos todos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, Padre amado. El deseo más grande, Señor, es saber de ti. Usted dijo, escudriñar las escrituras, dijo, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Bendito Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, y usted sabe el deseo que hay en cada uno de nosotros, Señor, por conocerle. Usted es nuestro amado, nuestro Ichi amado. Bendito Señor. Yo te ruego esa bendición para tu Hijo, Señor, que los bendigas grandemente en todas las áreas de su vida y a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. ¿Qué más pedirte, qué más rogarte, Señor, si usted todo lo conoce, Padre? Bendito Señor, hágase su voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Dios la bendiga por su oración. Está muy guapa con su pelito ahí. Bueno, eh, vamos a compartir algo importante, seguir conociendo las escrituras, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, porque a veces surgen dudas, preguntas, y es importante el no aconsejar por nuestros propios sentimientos o lo que creamos que pueda estar pasando, sino aconsejar, no, sino compartir palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que transforma, que redarguye, que cambia, la única. Entonces nosotros podemos dar un consejo, ese consejo se convierte en, no sé, la otra persona puede sentirse bien un ratito de tiempo, pero ya solamente eso. Pero lo importante es compartir la palabra de Dios. Entonces hay cosas que no entendemos todavía, pero poco a poco, porque estamos creciendo en el espíritu y estamos aprendiendo. Y yo creo que en este grupo todo lo que se comparte conforme a las escrituras, es bíblico.
Es bíblico todo lo que se comparte aquí. Pero igualmente, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo en el espíritu, ¿no? Y a veces surgen varias preguntas, surgen cuestiones, y normalmente respondemos. Hay tres respuestas que son básicas, y no es por lo que estaba comentando la hermana, que estaba compartiendo algo referente a esta señora, sino que ya lo iba a compartir yo. Hay cosas que no entendemos y normalmente lo que decimos, eso es por falta de perdón. Normalmente, siempre decimos eso. Eso es falta de perdón, eso es porque no has perdonado a alguien. Esa es una de las respuestas que damos. Cuando no es falta de perdón actual, buscamos la falta de perdón en un antepasado o por algo que ha pasado anteriormente en un padre, en un abuelo, en un tatarabuelo. Ay, no, porque tengo problemas de masturbación. Y algún familiar tuyo anteriormente tenía algún problema. Ay, sí, pues mi abuelo estuvo con una prostituta. Ay, pues por eso te masturbas. Es un problema generacional. Respondemos cualquier cosa. Y otra cosa es que cuando surgen ciertos asuntos ya también hay que estar. Hay personas que tienen una mochila y en esa mochila llevan demonios de todos los colores. O sea que una persona tiene un problema, no, no, eso es porque necesitas una liberación, porque es un espíritu de no sé qué. Y hay personas que cargan con bolsa o con mochila y hay todo tipo de demonios. Y tampoco es eso, no puede haber ese motivo, puede haber falta de perdón, puede haber, pero no siempre. Es lo que parece que hay algo que se repite tanto, pero es por falta de conocimiento de las escrituras. Entonces hay ciertas preguntas que hay que aclarar. Por ejemplo, si yo soy nacido de nuevo, ¿por qué sigo luchando con el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué si todo el día estoy leyendo las escrituras, si todo el día estoy estudiando, estoy orando, oro en lenguas, oro en no sé qué? ¿Y por qué? ¿Por qué se me suelta la lengua? ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Por qué discuto? ¿Por qué murmuro? Si yo soy nacido de nuevo, si soy nacido de nuevo, ¿por qué sigo con esa lucha si yo tengo una naturaleza nueva? Soy nacido en Cristo. ¿Por qué incluso algunas veces soy vencido de lo que no quiero? Y yo lo intento una y otra vez. ¿Será que no tengo ningún tipo de esperanza ya? Y si lo intento una y otra vez, si fracaso, eh, ¿será que soy nacido de nuevo o que no soy nacido de nuevo? Pero no se asusten, hermano. No, sí, somos nacidos de nuevo. No se asusten. Entonces tenemos que repasar asuntos, cuestiones, principios fundamentales, bíblicos, para comenzar a refrescar un poquito la memoria. Solo algo cortito, algo básico. Entonces, bien sabemos que el hombre fue creado por Dios, por su voluntad, e hizo al hombre perfecto. Y bueno, ahí habitaban, ¿no? Dios se movía, ¿no? Por ahí, por la creación, el hombre también, y estaban en perfecta armonía. Dios nos hizo su imagen y semejanza, y nos dio un espíritu, un cuerpo y un alma. Y esas tres partes estaban también en perfecta armonía para glorificar a Dios, para su santidad. El espíritu es la parte que nos comunica con Dios, nos permite tener esa comunión. El alma es el asiento de nuestra personalidad, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ahí está nuestra voluntad también, eso, ahí está el alma, ¿no? Y el cuerpo es esto, el caparazón exterior. Entonces, en este diseño original de Dios, que era perfecto, el hombre era un ser espiritual, aunque tenía cuerpo y alma, pero el espíritu era el que gobernaba al alma y al cuerpo, o sea, a las exigencias del cuerpo y a las emociones del alma,
estaban en perfecto control del espíritu, con el único propósito es igual que nuestro propósito, es adorar a Dios. Pero ahí hubo algo, ¿no? Pasó algo que alteró ese orden, ¿no? El espíritu gobernaba, pero hubo algo, y ahí algo cambió. El ser humano se rebeló ante Dios, fue desobediente, se independizó de ese gobierno espiritual, queriendo tomar y tomó las decisiones por su propia cuenta. ¿Eh? Ya se independizó espiritualmente de Dios, rompió eso. Y en Génesis 3, capítulo 5, ahí Satanás propuso de, de, de que les propuso, ¿no? Les dijo, ¿no? Que iban a ser como Dios, iban a saber, iban a tener el conocimiento del bien y del mal. Claro, y bien que lo supieron, porque después se sintieron fatal, supieron lo que hicieron mal, lo supieron como que se escondieron de Dios. Luego, ¿no? Una vez que pecaron. Y Génesis 3, versículo 6, el siguiente, después de esta proposición de Satanás, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Ahí, aquí hace alusión a que, aunque la proposición era para que fuesen como Dios, pero ¿con qué los tentó? Con algo físico, con algo carnal, con el alimento, con el apetito del cuerpo, ¿no? Les ofreció una fruta, con algo que las tentaciones que tenemos nosotros, ¿cómo son las tentaciones? Ay, yo tengo una dieta y estoy viendo ese dulce y no me aguanto. Me la comí. Ya caí en la tentación. ¿Eh? Siempre es algo físico. Las tentaciones son físicas. El hombre, ay, estoy casado, pero voy al gimnasio. Ahí están haciendo estas chicas gimnasia con estos cuerpos, Es el cuerpo. Las tentaciones son terrenales y Satanás las utiliza perfectamente. Entonces ahí en ese momento el espíritu, después de caer, de comer, el espíritu dejó de gobernar y ahí entró en acción la parte terrenal y corporal. Espiritualmente el hombre ya estaba rechazando a Dios, lo estaba ya dejando de lado. ¿Para qué? Porque ya empezó a satisfacer los deseos corporales y los deseos del alma también. Espiritualmente el hombre se desconecta de Dios y el hombre se convierte en alma viviente. Ahora vamos a ver por qué. Empezó a decidir por sí mismo, hacer lo que le parece, lo que le da la gana, hacer lo que a él más le gusta, lo que cree que es justo, desarrollando deseos y deseos, innumerables deseos que seducen a su alma, ¿no? Y satisfacen al cuerpo. En 1 Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense qué diferencia, ¿no? Fue hecho el primer hombre, alma viviente. O sea, un alma viviente, solamente vida, que estaba vivo, pero Cristo es un espíritu vivificante que da vida, que da vida. La diferencia del hombre, primer hombre, al otro hombre, ¿no? Que vino a darnos salvación. Primeramente dirige el espíritu, pero a raíz del pecado dirige el cuerpo. Entonces el hombre ya se convierte en un ser carnal y no espiritual, no espiritual. En Juan capítulo 3, versículo 6, aquí Jesús dijo, Juan 3, 6, lo que es nacido de la carne,
carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjense qué importante es este es. Lo que es nacido de la carne, carne es. El hombre carnal puede tratar de hacer buenas obras, de ir, no sé, a África, llevar comida, de dar dinero, de lo que sea, ayudar a enfermos, ser bueno. Pero si la obra no es a través del Espíritu, no se está haciendo la voluntad de Dios. Se sigue haciendo la voluntad de la naturaleza del hombre, carnal, porque toma sus propias decisiones. O sea que hay que entender. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué quiere decir? Que la carne siempre va a ser así, siempre va a ser carne y no puede cambiar, no puede cambiar. Nuestra carne no puede cambiar, ni tampoco puede mejorar. No puede. Pero tranquilas, hermanas, ahora vamos a ver por qué. Si la base, si los cimientos es construido por un esfuerzo personal, por algo propio, por algo natural, terrenal, Dios no está haciendo el querer como el hacer, sino nosotros mismos. Entonces, ¿qué le pasa a esa construcción? Es como una construcción de cartas, de naipes. La construimos, ¡prum!, se cae, se derrumba, no sirve para nada, porque la base no es Dios, no es Cristo. Se cae. ¿Y sabe qué le pasa? Que cuando venga el fuego, todo va a ser quemado, todo va a quedar hecho polvo, ceniza. Pero cuando la obra la hace Dios y viene el fuego, entonces ahí surge que se quema, se quema, se quema, se va purificando. Y hay oro, hay plata, ¿no? Y, y queda esa parte purificada, esa parte preciosa. No es que quede en ceniza, sino ese fuego sirve para algo. Y todo lo que es construido en la naturaleza humana, el orgullo, esa satisfacción personal, todo se quema para que solamente quede Cristo. ¿Eh? Eso es cuando Dios obra. Todo lo terrenal se va quemando y va quedando lo espiritual, que es Cristo, y su obra que hace en nosotros. Entonces, si nosotros queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas, a nosotros nos parece mucho. He hecho esto, he hecho una buena obra, he donado 1.000.000 de euros a tal, a una beneficencia. A nosotros nos parece mucho, pero para Dios no es nada, porque no era su voluntad. Así que Dios, con Cristo, diseñó un plan, ¿no? Para darnos redención, para darnos vida eterna, para poner eternidad en nosotros también. ¿Y cómo pone esa eternidad? En el hombre pone eternidad porque pone a Cristo en nosotros, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios para darnos a nosotros vida eterna? Solo hay una forma. La carne no puede cambiar. Entonces, aquí en este caso el viejo hombre debe de morir y debe nacer. En el nuevo nacimiento hay una nueva personalidad, una nueva mente, un nuevo hombre, y ese nuevo hombre es Cristo, y nuestro viejo hombre debe morir. Dice que el Hijo viene a darnos vida para ser libres del pecado que nos esclaviza, ¿no? Dice en Juan 8, versículo 36, si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Entonces, después de esto, somos participantes de la naturaleza de Cristo, de una naturaleza nueva, divina, y que es totalmente opuesta a la naturaleza que tenemos siempre, que es la carnal. Y aquí empezamos a ser devueltos al origen de donde el hombre se debía de haber mantenido, ahí en el Génesis, ¿no? Y del que nunca debíamos de haber salido.
Entonces, a partir de este momento, hay que entender que somos portadores de dos naturalezas totalmente incompatibles. ¿Y qué pasa? Que van a venir momentos de crisis. Y en esos momentos surgirá la que de momento estemos alimentando más. Estemos alimentando más. Se le abre el micrófono al hermano Rubio. Ayer le pasó igual. Dice Gálatas 7, 5, 17, perdón. Gálatas 5, 17. Ahora quizás no estáis entendiendo, pero vamos a ir uniendo ciertos aspectos. Mira lo que dice. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Entiendes, hermana? Hay ahora dos tipos de deseos. Hemos recibido a Cristo porque era por la voluntad de Dios. Nosotros somos seres carnales. Seguimos teniendo deseos carnal, pero ahora tenemos al Espíritu. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que ahora hay que entender dos cosas. Que ahora tenemos dos naturalezas opuestas entre sí, pero que existen las dos de forma simultánea en nosotros. Existen esas dos naturalezas, pero que son completamente diferentes, completamente opuestas, pero sí existen. Entonces, cuando hay conflictos, ¿qué pasa? Hay oposición, se oponen. La naturaleza carnal quiere seguir gobernando y está la espiritual, que es Cristo en nosotros. Entonces, hay una oposición, pero esto es bueno, porque nosotros estando en la carne, hacíamos el mal y no importaba. Es más, era un deleite. Podíamos hacer lo que sea y quedar satisfechos, tranquilos. Sabiendo que estaba mal, no nos importaba que estaba mal. Pero ahora hay una oposición del espíritu que está en nosotros. Y esto, quiero decir que está bien, es bueno, porque quiere decir y demuestra que estamos siendo cambiados por el espíritu. Estamos siendo cambiados. Pero la naturaleza carnal quiere expulsar de nuevo la espiritual, quiere echarla de nuevo, quiere echar a Cristo de nosotros. Y quiere dominar. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? Hay algo ahora también en nosotros que es una evidencia de que está Cristo en nosotros, y es que aborrecemos el pecado. Aborrecemos. Antes no, y ahora aborrecemos al pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece al pecado. Eso lo sabemos, Dios aborrece el pecado. Entonces eso es una evidencia de que rechazamos el pecado. Entonces estos conflictos son cuando, cuando hago lo malo, pero no quiero hacerlo, pero lo puedo hacer, o que quiero hacer lo malo, pero no lo hago. Hay una lucha espiritual tremenda. La verdadera lucha espiritual está en el interior, con estas dos naturalezas. Aborrecemos el pecado, pero ¿qué pasa? Cuando surge un conflicto, pues podemos tener culpa por lo que hemos hecho, vergüenza. Decimos, ay, ¿ahora qué pasa? ¿Estoy condenado? ¿No estoy condenado? Nos surgen estas dudas y vivimos una vida de altibajos, con temores. Es una batalla espiritual. Pero esto pasa ¿sabes? Somos recién nacidos de nuevo, somos bebés espirituales, estamos entendiendo, comprendiendo la palabra, comprendiendo sobre estas dos naturalezas. Y tenemos que ir y debemos de ir madurando en entendimiento y en el conocimiento de Cristo. Entender esto es importante. Pero también es importante que tenemos que ir muriendo a la carne y creciendo en el espíritu.
Hay una cosa que decía Pablo, y aquí explica perfectamente cuando él entendía sobre estas dos naturalezas que tenía, Romanos 7:15. Él entendía perfectamente las dos naturalezas, la terrenal, la carnal y la espiritual. Y decía, porque lo que hago no lo entiendo, decía Pablo, pues no hago lo que quiero, sino que lo aborrezco, eso hago. Aborrecí, Pablo parece que aquí todavía hacía ciertas cosas que eran carnales y las aborrecía. Él no quería hacerlo. Sabía que no lo quería hacer, pero lo hacía y lo aborrecía. Este es el versículo 15 y el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Eh? Dice, sino el pecado que mora en mí. O sea, su parte carnal era quien hacía lo que él no quería hacer espiritualmente. Su parte carnal. Pero ahora si vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y bueno, si uno es nacido de Dios, ¿cómo dice que no practica el pecado? Y Pablo dice que lo practicaba. ¿Por qué hay aquí una contradicción o qué pasa? ¿Qué pasa aquí, hermana? Soy nacido de nuevo, como el otro día se compartía. Yo no tengo por qué pecar. Pero Pablo dice que sí, que hacía lo que no quería y aborrecía lo que hacía. Porque fíjense lo que dice aquí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero dice, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? ¿Cuál es la simiente de Dios? Es Cristo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La simiente de Dios no peca. O sea, Cristo no peca. Esa simiente es Cristo y él no puede pecar. Aunque yo sigo siendo carne y lo que es nacido de carne, como decía, carne es. O sea, la carne no puede mejorar, no podemos mejorar. Carnalmente no cambiamos. Entonces, y dirán, ¿cómo que no? Pues no, porque lo que hay que hacer no es cambiar la carne, sino morir a la carne, morir, no querer cambiarla, sino morir a ella, para que Cristo sea el que crezca en nosotros. ¿Mm? La carne no puede ser cambiada, lo decía Jesús aquí. Lo que es nacido de la carne, y esto dice, carne es, eso es lo que es. Y decía, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, o sea, dos cosas opuestas. Y no podemos cambiar la carne, hay que morir a la carne y crecer en espíritu. Gálatas 2:20 decía, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí hay una respuesta. Esto quiere decir que mi antiguo yo ha sido juntamente, cuando Cristo fue crucificado también, mi antiguo yo ha sido juntamente crucificado con él. Entonces ya no tengo que vivir yo, sino Cristo en mí. Pero, pero ¿qué pasa? Que sigo viviendo en esto, sigo teniendo carne, ese es el problema, que vivimos en ella, ese es el problema. Entonces debemos de vivir crucificados a diario, todos los días con Cristo, no solamente pensar en la cruz, lo que hizo por nosotros, sino morir a la carne todos los días, para que Cristo sea el que crezca en nosotros.
Esa es la única solución que Dios provee. ¿Mm? Morir a la carne. Pero ahora Pablo continúa diciendo en Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 23. Romanos 7, del 18 al 23. Y Pablo decía, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Fíjese lo que decía, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Pablo se dio cuenta de eso, de que tenía dos naturalezas que luchaban entre sí. Ay, y yo voy a luchar contra la batería. Ay, que se me va. No me he dado cuenta de esto. ¿Me entienden, hermanas? La 7. He dicho 7:18. 7:18. La nueva traducción viviente dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace. No soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. O sea, él sabiendo que tenía esa naturaleza espiritual, sabía que hacía también lo malo. No quiero hacerlo, pero lo hago. Era dominado. Quizás a lo mejor Pablo sabía esto, pero todavía le faltaba mucho para crecer en espíritu. Entonces, de este texto hay dos aspectos básicos, fundamentales, que se dio cuenta Pablo de que en la vieja naturaleza nacida de la carne no mora el bien, no mora el bien en la carne, ¿eh? Y que la nueva naturaleza procede de Dios y no puede pecar, o sea, Cristo. Y ahora, bueno, y dirán, bueno, ¿y ahora qué? La pregunta es, ¿cómo vamos a obtener la victoria? ¿Cómo vencemos esto, no? Y vamos a Gálatas capítulo 5, 24 y 25. Gálatas 5, versículos 24 y 25. Y ahí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces la victoria la obtenemos por el poder del Espíritu, solo por el poder del Espíritu. Y estando crucificados juntamente con Cristo a diario. Y así vamos a experimentar que la carne va a disminuir. Pero esto sí que está claro, esto lo hacemos solamente por fe, porque esto es lo que creemos, ¿no? Que Cristo mora en nosotros y que tenemos puesta la mirada en la recompensa, que no queremos poner nuestra vista en los placeres terrenales de este mundo, sino en el galardón, ¿no? Como decía la palabra, sino en esa recompensa, en la meta.
tenemos que tener en cuenta una cosa, que la palabra de Dios es la verdadera. Así que debemos de actuar conforme a lo que creemos que es verdadero, que es nuestra palabra de Dios. La Escritura dice, la verdad os hará libres. La verdad es Cristo. Cristo nos hace libres, nos libera, ¿no? Entonces, andemos siempre en el Espíritu, porque aquí la carne sigue aquí presente, sigue y seguirá presente. Entonces tenemos que todos los días, a diario, ejercitar la fe, para que no crezca la carne, sino el Espíritu, porque si no ejercitamos la fe, o sea, si no leemos la palabra, si no compartimos, si no evangelizamos, si nos alejamos, otra vez va a crecer la carne, hermanos. Va a crecer de nuevo. Vamos a volver a las cosas del mundo. Vamos a ser tentados y nos van a llamar la atención, no sé, las compras compulsivas, yo qué sé, las cosas terrenales, otra vez. Es una lucha diaria, constante. Eh, debemos de tomar la cruz cada día y crucificar la carne juntamente con Cristo, cada día, todos los días. Entonces, esto es por fe, esto es por fe y no es por nuestras propias fuerzas. Y así podemos permitir que la vida de Cristo sea en nosotros. Entonces, eso no es por esfuerzo, no es por esfuerzo, no es por eso, sino es por rendición. Eh, no es por hacer las cosas a la fuerza. No es decir, Señor, dame fuerzas, porque quiero, no sé, dejar de tener ira. Dame fuerza, Señor. Pero el Espíritu Santo te dice, yo me fortalezco en tu debilidad. Yo me fortalezco en tu debilidad. No son tus fuerzas, son las mías, dice Cristo. Entonces tú no puedes pelear esto. Soy yo el que lo peleo por ti. Y nosotros, Señor, dame fuerza, no aguanto más, dame más fuerza. Y mientras más fuerzas tenemos, menos está el Espíritu ahí. Por eso, ¿qué pasa en una discusión? Cuando discutimos nos ponemos, sí, pero es que tú. ¿Y el Espíritu qué hace? Así, se va, se va, se esconde. Sí, pero cuando nosotros, en nuestra debilidad, damos paso al Espíritu, ¿qué hacemos? Damos amor, tenemos comprensión, ¿eh? Tenemos todo el fruto del Espíritu, porque mengua, nosotros menguamos la carne y crece el Espíritu. Entonces no es por la fuerza que nosotros le pongamos, es en nuestra debilidad crece tu poder, el poder del Espíritu Santo en la debilidad. Primera de Tesalonicenses, último hermanos, termino ya. Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y fíjense, ¿qué pone en primer lugar? Espíritu, con esto empecé. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo empieza el versículo?
El versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. ¿eh? Creo que no lo compartió. Primera de Tesalonicenses del 22 al 24. Absteneos de toda especie de mal. ¿no? ¿Para qué? Para que Dios nos santifique y nuestro ser, primero espíritu, la comunión con Dios, cuerpo y alma, ¿no? Pues sea guardado. Tiene que ser guardado, limpio, santo, ¿no? Para Dios, para que crezca y la carne muera, sea clavada en la cruz todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanas. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.